Otra cuestión que me parece importante, y sobre eso, más que hablarles de la evolución de la psicología educativa, quisiera comentar en esta presentación, porque pues eso es lo importante, cuáles son las tensiones, los derroteros, los retos que tenemos los psicólogos educativos, pues es tal vez ubicarnos en este momento sociohistórico que estamos viviendo, que es este hito humano tan importante. Bueno, Carles Monereo dice que en sí mismo es un incidente crítico mayúsculo que está generando una diversidad de transformaciones y que tenemos que pensar cómo ha transformado la educación y qué retos plantea a la psicología educativa. Pienso que recientemente está saliendo mucha literatura, seguramente ustedes han estado siguiendo a los grandes autores del campo de la psicología y de otras áreas afines, pues hablando de todo lo que ha representado esta pandemia. Ya desde inicios del siglo, creo que estábamos conscientes que estábamos en lo que se llama una nueva ecología del aprendizaje y una nueva ecología de la comunicación, de acuerdo a lo que nos dicen autores como Cole y como Scolari. ¿Por qué? Porque nuestros ambientes de aprendizaje, de enseñanza, las posibilidades de desarrollo, de socialización, de interacción de los seres humanos, la ecología de los medios para lograr aprendizaje han cambiado muy significativamente. No solo es la revolución tecnológica, siento que este es un tema muy importante, pero hay muchos cambios más en mentalidades, en prácticas sociales, en formas de ver la sociedad, que nos hablan de que han surgido nuevos ambientes, ¿verdad? Y que tenemos que generar retos a la psicología de la educación para pensar otras miradas y otros modelos explicativos. Ya en concreto en la pandemia, pues yo creo que nos dimos cuenta que no era nada sencillo, ¿verdad?, de hacer ese traslado que algunos pensaron muy automático de la educación presencial a la educación a distancia. De hecho, hoy en día, instituciones como la propia UNESCO reconocen que más que pasar de una educación presencial a una a distancia o virtual, lo que sucedió fue un fenómeno llamado educación remota en contexto de emergencia, que nos hizo darnos cuenta de que nuestros sistemas educativos, y miren que no solo en nuestro país, por lo menos creo que lo podríamos decir en el ámbito latinoamericano, están caracterizados por una situación de inequidad y de exclusión, y que por ahí también hay compromisos importantes para todas las disciplinas del conocimiento que tienen que ver con la educación. Y bueno, ya se ha escrito también mucho acerca de la psicología de la educación virtual, de los medios, de las tecnologías, de cómo se dan los aprendizajes mediados por las TIC o mediados por todos estos medios de la comunicación social, qué tipo de interacciones ocurren, por qué es tan importante mantener las tres presencias de las que hablan Anderson y Garrison, la presencia social, la presencia docente, ¿verdad? La presencia cognitiva, que pareciera ser que eso se nos olvidó ahora que hicimos el traslado a esa educación remota, y por eso en muchos momentos no se sintió que fuera una educación potente ni satisfactoria. Pero bueno, existe como otra subdisciplina esa psicología de la educación virtual y nos ha enseñado también muchas cosas muy interesantes, pero hemos aprendido otras cosas más. Me parece ineludible el tema de las emociones, el tema de las ecologías de los medios, el darnos cuenta que si no trabajamos las tecnologías como artefactos culturales y las seguimos viendo solo como instrumentos físicos, pues no nos ayudan a impulsar procesos más satisfactorios de enseñanza, aprendizaje o emocionalidad. Nos vemos también frente al tema de que hoy en día todo lo que estudiemos desde el campo educativo tenemos que hacerlo desde los lentes de la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Pues el darnos cuenta esa diversidad humana que se expresa en distintos colectivos.
No es lo mismo, puedo estar en la misma escuela, en el mismo turno, en la misma aula, pero no es lo mismo si soy hombre que si soy mujer. No es lo mismo que si tengo 12 años que si ya tengo 15, por ejemplo. No es lo mismo si provengo de un medio sociocultural donde mi familia ha alcanzado educación superior, ¿verdad? O si vengo de un medio sociocultural donde el capital cultural de mi familia es otro. No es lo mismo si soy de la cultura X que si soy de un entorno cultural Y, ¿verdad? Entonces, todos esos ámbitos que nos hablan de las cualidades que van generando identidad en los seres humanos, es muy importante estudiarlos. Entonces nos damos cuenta que ese tema de los fondos de identidad es un tema pues con mayúsculas que tenemos que atender en la psicología de la educación. Otro asunto muy importante en esta lógica de que hay que acercarnos a comprender más a los propios sujetos de la educación, pues es darnos cuenta también que no solo han transformado la identidad de los estudiantes, hoy en día las expectativas, las competencias, las mentalidades, lo que se espera que aprendan los estudiantes, pues es distinto a lo que se pensaba a mediados del siglo pasado, pero lo mismo ocurre con los docentes. Y hoy en día también la psicología de la educación ha generado un conocimiento sumamente interesante, con mucha riqueza, acerca de quién es esa persona que llamamos docente. Y nos ha permitido entender también la diversidad que representa ser agente educativo en una diversidad de tareas, de condiciones y de formas de atender esa tarea. Muy importante cómo aprende el propio docente. Si la psicología tiene como plato fuerte, porque así se suele reconocer la comprensión del aprendizaje, pues dentro de esos temas uno muy importante es y cómo aprende el docente, cómo transforma su identidad, cómo se va consolidando su práctica y su expertise a lo largo de que va avanzando en ese trayecto de formación como enseñante y de práctica en determinados escenarios. Creo que este reto del confinamiento y de la incertidumbre nos enseñaron muchas cosas y entre ellas una muy interesante fue que ante esta situación de reto tan fuerte, de situación problemática que demandaba respuestas inéditas a los profesores y a los alumnos mismos, pues los docentes generaron muchos aprendizajes y avanzaron en muchos sentidos en el acercamiento a la tecnología, como no lo habían hecho incluso tomando muchos cursos de formación, ¿verdad? Otro ámbito importante que interpela a la psicología de la educación es el campo del currículum. Fíjense, bueno, yo tengo dos campos, les podría decir que yo tengo dos grandes amores. Por un lado, la psicología de la educación y por otro lado, el ámbito de la pedagogía. Y en los dos encuentro una gran riqueza en sus planteamientos, pero encuentro que a veces ha habido una serie de disputas gremiales para decir de quién es el campo de, y uno de esos campos es el del currículum. Me acerco a mis colegas de pedagogía y me dicen que el currículum es un campo central para la pedagogía, que qué hacemos ahí los psicólogos. Y me acerco al campo de la psicología y mis compañeros también dicen que el currículum pues es una derivación de diferentes objetos de trabajo y de indagación que vienen del campo de la psicología y que es lo que ha permitido sistematizar su diseño y su desarrollo. Entonces, bueno, entre esas disputas, alcances, límites, que también son como para una charla en sí mismo, sí que considero que el psicólogo ha tenido una incidencia muy importante en el campo del currículo y asociado al campo del currículo, muy vinculado a la enseñanza. De hecho, en algunas universidades americanas, ustedes lo saben, van de la mano el departamento de currículo y enseñanza, el área de currículo y enseñanza, como una continuidad uno de lo otro, pensando en el currículum formal, en su puesta en práctica y en su desarrollo en las aulas.
Entonces ahí también hay grandes retos para los psicólogos. Los psicólogos también hemos planteado importantes teorías al campo del currículum, modelos de sistematización de los procesos que llevan a crear un currículum, lo que hoy en día se llama las arquitecturas curriculares, que es pues simple y sencillamente cómo se logra la organización y la estructuración del currículum escolar y pues toda una serie de líneas de investigación. A mí se me hace muy interesante una línea que se consolidó mucho conforme fue avanzando el presente milenio, que es la de actores del currículum, que ha permitido estudiar directamente qué ocurre con, sobre todo, docentes y estudiantes, pero también con otras figuras educativas, a veces los directivos, los supervisores, en la educación superior, las personas que son usuarios de las diferentes profesiones universitarias, etcétera, vinculadas al currículum escolar, para ver ya el currículum en la acción y los cambios que esto genera en todos los órdenes de la vida y la formación de las personas. Y bueno, pues otro ámbito muy importante, pues el de métodos y enfoques de intervención psicoeducativa. Ahí yo encuentro cambios sumamente importantes. Fíjense que yo de hecho doy una materia que me encanta en la carrera de psicología, en la licenciatura, que se llama Programas de Intervención Psicoeducativa y la he dado durante pues mucho tiempo, yo creo que ya algunas décadas. Y claro, también soy muy consciente de cómo ha ido cambiando la perspectiva de la intervención psicoeducativa. Lo primero, lo que ustedes ven aquí como pregunta, la intervención psicoeducativa se hace desde la mirada y la acción de los expertos o se hace desde la mirada y el acompañamiento a las comunidades. Hoy en día me parece a mí que la tendencia, y que además eso fue lo que generó experiencias muy interesantes en pandemia, fue ese acercamiento de cambios, perspectivas, miradas diagnósticas, propuestas para la intervención desde la comunidad, desde las comunidades educativas. Me parece que hemos estado entrando a miradas más horizontales que verticales, a la idea de que los cambios educativos no solo se dan de arriba para abajo, de los especialistas hacia los actores, sino que tenemos que considerar también que tienen que venir desde la realidad, las necesidades y los esfuerzos de las comunidades hacia arriba, ¿verdad? Eso ya lo habían planteado también importantes autores, algunos de los que les he mencionado, yo esto ya lo había leído hace bastante tiempo, como el propio doctor Cole, o Reyelut, o Novak, Gowin, etcétera, que los cambios más interesantes se dan cuando logramos hacer ese proceso de acompañamiento, claro, como psicólogos de la educación o como otros expertos en educación, a las comunidades educativas, pero no cuando llegamos con soluciones prefijadas y queremos implantarlas sin más, ¿verdad? De todas maneras, en la comunidad se van a dar una serie de transformaciones. Por ejemplo, si ustedes experimentaron todo esto que se llamó la educación en casa o el aprende en casa o los modelos que estaban muy pautados de cómo llevar esta educación remota y de emergencia, se darán cuenta que funcionó o logró tener pues una función significativa cuando fue la comunidad la que logró apropiarse de estos enfoques y transformarlos. Cuando la demanda es toma y aplica tal cual lo que aquí te estamos dando, eso va a ser sumamente difícil. Entonces, hoy en día estamos mucho más trabajando desde enfoques comunitarios, desde enfoques desde la colectividad, y eso más adelante les comentaré también, pues un poco qué implica en la formación de los propios psicólogos educativos. Yo, por ejemplo, cuando me formé en la licenciatura en psicología, los métodos e enfoques de intervención pues eran completamente experimentales. Venían mucho de una psicología muy experimental, muy positivista, se trabajaba mucho desde la lógica de los diseños experimentales y cuasi experimentales para darle oportunidad
a los enfoques más cercanos a escenarios naturales, pero siempre pensando que eran modelos de intervención e investigación pues de menor alcance científico. Y claro, la investigación era eminentemente cuantitativa. Si no había un modelo estadístico o un dato cuantitativo, eso no consideraban muchos autores como un saber científico. Pero hoy en día les podría decir que esto se ha transformado muchísimo. Hoy en día creo que estamos trabajando mucho desde enfoques mixtos que combinan lo cualitativo con lo cuantitativo. Se han desarrollado muchísimo las metodologías de carácter cualitativo, los métodos narrativos, todo lo que es la investigación biográfica, los trabajos de etnografía en contextos escolares, las autoetnografías, y esto también ha tenido incidencias en el ámbito de la virtualidad. Hubo experiencias muy interesantes de investigación, acción participativa en contextos virtuales, ahora en estos procesos de pandemia, trabajos de etnografía virtual, autoetnografía virtual, que me parece que hace algunas décadas pues no hubiéramos imaginado o no hubiéramos pensado que tuvieran tanto significado. Incluso metodologías fenomenológicas que exploran la subjetividad y la emocionalidad de las personas, probablemente antes, desde estas miradas tan experimentalistas que se tenían, se hubieran visto de la misma manera, como un conocimiento no objetivo y no justificado desde los encuadres de la ciencia, pero hoy en día creo que tenemos afortunadamente miradas mucho más amplias, más expandidas, y estas metodologías pues también están teniendo un gran desarrollo, sobre todo porque hoy en día los psicólogos de la educación, pues creo que estamos plenamente convencidos que el tema de los procesos de aprendizaje y desarrollo no se pueden ver solo como procesos de cognición, tienen que verse también como procesos sociales y procesos emocionales. Eso creo que es una cuestión muy importante para repensar a la psicología de la educación. Y un último comentario que yo les haría, pensando cómo es que hoy en día se está repensando la psicología de la educación, pues nuestra concepción misma de desarrollo humano, fíjense, sobre todo si nos acercamos a las miradas más sociales, más culturalistas, ya hoy en día es difícil sostener la idea de ciclo de vida como se veía en las primeras décadas del siglo pasado. La idea de ciclos de vida universalizados, de periodos o etapas casi inscritos en nuestra biología que van emergiendo naturalmente, entre comillas, por los que todos pasamos. De hecho, hoy en día hay toda una crítica, se están revisitando, por decirlo de alguna manera, conceptos tan importantes como infancia, como adolescencia, y nos damos cuenta que son más que nada construcciones sociales que marcan procesos de transformación y evolución de las sociedades humanas. La adolescencia no aparecía antes del siglo XX, ¿verdad? Y sobre todo el adolescente, como lo concebimos después los psicólogos, pues esa es una construcción de las sociedades industrializadas más avanzadas. Cuando empieza a escribirse de adolescencia, bueno, pues es que ya hay toda una situación de grupos de jóvenes que tienen que aumentar lo que se llama su mora para entrar a la vida adulta, y tienen que dedicarse a lo que es el tema de formarse en las instituciones escolares. Nos damos cuenta que el concepto de adolescencia no existe en muchos grupos humanos, incluso en nuestras sociedades, pues en medios rurales. Yo tengo muy presente unas alumnas mías que estuvieron conmigo en el posgrado y que venían de comunidades de Oaxaca y nos decían: maestra, en nuestra lengua originaria no existe nada parecido a eso que ustedes llaman adolescencia. Y si analizamos todo lo que dicen estos libros de ciclo de vida, eso no es la realidad de lo que se vive en nuestro entorno social. Y así es efectivamente. Entonces los psicólogos, pues creo que tenemos que
introducir hipótesis más históricas, más culturalistas y más sociales para entender el desarrollo humano.